Y ahora vamos con Dios, el buen programador. Siempre he hecho la metáfora de que la vida es como un juego de video en línea gigantesco, Dios es como el programador. Entonces hay muchas críticas que se hacen y que según esto demuestran que Dios no existe. Y algunas son muy risibles. Por ejemplo, dicen, ¿por qué no puso al ser humano desde el principio? O sea, ¿por qué se esperó tanto para llegar acá? Entonces, a ver, piensen, un programador, primero, ¿qué haces? ¿Metes a los personajes ahí que estén flotando en la nada? ¿O primero haces un escenario, estructuras el juego y después metes los personajes? Entonces, que haya existido el ser humano hasta después no implica que Dios no exista o que no sea un diseño inteligente o que no haya programador. Al revés, significa que es un programador inteligente que primero hace los escenarios y luego hace los personajes. Luego está el típico de ¿por qué Dios no nos hizo perfectos al principio? O sea, creo que nunca han programado un juego. Por ejemplo, está el Warcraft, ahí puedes llevar personajes de nivel 1 hasta nivel 80. ¿Y qué acaso los programadores no pueden hacer a los personajes de nivel 80 desde el principio? Pues claro que pueden, pero ¿qué pasa si lo haces? Pues que quemas todo el juego, lo destruyes, lo desbaratas, lo haces una tontería y nadie lo puede jugar. Entonces, si eres un programador, tienes que pensarlo, tienes que hacer una estructura que vaya de menos a más, que tenga un crecimiento, un creciendo, diferentes misiones, que vayas avanzando, que vayas progresando. Entonces, un buen programador no te hace un ser perfecto desde el principio. Un buen programador te hace un personaje que se pueda desarrollar durante la historia. Entonces, nuevamente, que el ser humano no está perfecto no significa que Dios no exista, al revés, significa que entonces hay un Dios muy inteligente que sabe lo que hace y que sabe cómo se desarrollan las historias de menos a más para que sean más sabrosas. Otra cosa es la variedad. Pues resulta que como dicen que hay mucha variedad de seres y variedad de cosas, entonces Dios no puede existir, que acaso no se decide, o sea, porque hace animales, porque hace dinosaurios, porque hace tantas cosas, pero pues también esto va nuevamente en contra. Si tú eres un mal programador, pues solo haces un personaje en todo tu juego, un personaje en un ambiente donde no hay nada. Pues no, si eres un buen programador, lo que haces es un personaje, pero lo llenas de variedad, lo llenas de flora, de fauna, de diferentes climas, diferentes ámbitos, para que tu personaje se pueda recrear en todos ellos y pueda tener la expresión de su ser, pueda recrearse, pueda manifestarse, pueda jugar dentro de ese juego que estás preparando. Si no, nadie te lo va a comprar. Hay otros, por ejemplo, de las imperfecciones, que dicen, no, pues es que hay tantas pequeñas imperfecciones que pues no debe haber un programador, o sea, no hay Dios por las imperfecciones, y es todo lo contrario. No sé si vieron, por ejemplo, una película animada que era la de Final Fantasy. Bueno, ahí hicieron a los personajes que estaban hechos por animación a computadora. Y lo más difícil no es hacer un personaje con toda la piel así lisita, bonita, preciosa, sino que les ponen imperfecciones. O sea, ¿saben cuánto les costó que poner manchitas, que poner un pelito fuera de lugar y todo? Porque un buen programador no es que el que te hace todo parejo, no, ese es un mal programador. Un buen programador es el que te pone los detalles, que te hace características únicas, originales, diferentes, para que pues el personaje tenga como ese sabor. Entonces, nuevamente, que haya imperfecciones no significa que no haya un programador. Al revés, significa que hay un programador muy inteligente que le está echando muchas ganas para que haya todos estos pequeños detalles, todas pequeñas imperfecciones, pero que realmente en el lenguaje del programador son más perfectas. Cuando un programador acaba su programa y ve todo el juego y ve todo lo que hizo y dice, ah, pues es más perfecto, quedó mejor así, aunque tenga lo que dentro del juego se llamarían imperfecciones, pero a nivel programador pues son perfectos. Otro es, por ejemplo, ¿por qué no somos invencibles o indestructibles? Pues es exactamente lo mismo. O sea, imagínate como un programador haga un juego donde no te pase nada al personaje, el personaje solo va caminando, y camina, y camina, y no hace nada, pues ¿qué tiene que hacer? Es indestructible, solo se sienta a olfatear margaritas en el paraíso y ya hasta ahí llegó. Entonces, justamente, un buen programador no haría ese juego, nadie lo compraría, o sea, nadie quería un juego así, pero tampoco querría un juego donde todo fuera problemas y no pudieras pasarlos. Eso también es un mal juego. Entonces, un buen programador lo que hace es un juego que esté bien balanceado. Tiene que tener retos, tiene que tener problemas,
pero no tienen que ser tan grandes que nadie los pueda resolver, pero tampoco tan pequeños que no tenga sentido hacerlos. Y más o menos, si voltean a su alrededor, pues es lo que es la vida. La vida tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, pero hasta esto tiene un muy buen equilibrio. Eso está diciendo que hay un buen programador. Entonces no porque haya, por ejemplo, guerras o enfermedad o eso, significa que no hay un programador o que Dios es malo o algo así, sino que significa que es un buen programador y que es una vida donde pues se puede llegar a la recreación, a la expresión del ser, donde se pueden probar mil y un cosas, desde buenas hasta malas, que también ya dependerá pues de las jugadas de cada jugador. Un jugador pues si lleva bien su estrategia y sus jugadas, pues irá desbloqueando mejores lugares, mejores resultados, mejores logros, que uno que pues no se aplica y que no hace bien las cosas, pues obviamente tendrá dificultades, podría morir, por ejemplo, en el game over, cuando no llevas bien tus jugadas, cuando no te aplicas, entonces es muy similar. Entonces, bueno, para que vean que muchas de las cosas que critican y que supuestamente sean demostraciones de que Dios no existe, son justamente lo contrario, son demostraciones de que hay alguien que sabe de historias, que sabe de drama, porque no solo se trata de crear cosas físicas perfectas, sino que la vida es como una obra de teatro, o sea, lo suculento, lo delicioso son las obras, los acontecimientos, los eventos que experimentamos las almas sobre este mundo físico. Entonces, bueno, esto es para que comprendan un poco más al buen programador, lo que es programar un cosmos. Y también una buena pregunta sería, imagínense que ustedes son Dios, ¿cómo hubieran hecho? ¿Cómo lo hubieran creado? Porque muchos salen así como que, no, pues es que si yo fuera Dios no le pondría sufrimientos, no le pondría dolor, no le pondría muerte, todos estarían así. Bueno, pues es como si tú me dijeras, yo soy un programador y voy a programar un Mario Bros, pero pues no le voy a poner barrancos, no le voy a poner tortugas, no voy a poder que se roben a la princesa, y entonces, pues está bien, pero ¿qué juego va a ser ese? ¿Quién lo compraría? ¿Qué alma lo compraría? El chiste es que las almas están aquí y el mundo es así, pues porque es lo que piden las almas. Las almas piden un mundo que tenga como retos. Entonces tú como programador les tienes que poner barrancos, les tienes que poner cosas para que haya esa dinámica, esa interacción. Claro que no es necesario, claro, si a ti ya no te gusta, ya no te interesa, no te satisface, pues puedes tomar otras jugadas o ver otras opciones dentro del mismo juego, porque finalmente es un juego que está hecho para nosotros, no en contra de nosotros. Entonces si tú ya llegaste a un nivel donde ya no quieres más dolor, más sufrimientos o más cosas, pues también es válido, entonces no lo busques, entonces busca la santidad, busca la iluminación, busca el despertar y pues pasa a otro juego, a otra dinámica, porque también otro de las cosas que dicen es que piensan que este es el único juego, porque Dios hizo el juego así y no de otra manera, es que no es el único juego, es que hay muchísimos juegos de muchísimas maneras, así como nuestros juegos, hay juegos 2D, hay juegos de estrategia, juegos de RPG, juegos de quién sabe qué, pues lo mismo pasa con Dios, o sea, hay mil y un realidades, hay unas donde efectivamente son paradisíacas, donde no existe el sufrimiento y así, entonces todo dependerá de qué, pues de tus decisiones. Si tú decides eso, pues vete a eso, si a ti te gusta esto, pues sigue en esto, y que cada alma pues siga creando y fabricando su propio camino, su propio destino. Saludos, besos y abrazos, Archimado.